diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Alguien diga amén. Aleluya. Escúchame, Dios nos está llamando en este tiempo y en este lugar para que manifestemos su obra eterna. El pastor, ¿verdad?, ha sido intencional, obviamente guiado por el Espíritu Santo, en traer esta materia del poder del envío. Porque necesitamos entender que Dios ya pasó la página de llevarnos como a niños y alimentarnos, ¿verdad? Y darnos ese maná y darnos, hablando acerca del pan que descendió del cielo, y darnos esa leche materna. Y ya el Espíritu nos está diciendo: ustedes están maduros para ir afuera y representarme. Entonces, en tiempo y espacio, Dios nos está llamando como casa, como cuerpo. Obviamente hay un llamado personal para cuando nosotros como individuos estamos allá afuera, pero también como casa se nos está equipando para cumplir con la obra eterna de Dios. Amén. Hay un solo llamado, y es a creer en el Hijo. Hay un solo propósito, que la pastora lo dijo, que es darlo a conocer. Hay un solo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Ahora, hay múltiples asignaciones. Yo como carguachero, ahí adentro yo cumplo con el llamado, cumplo con el propósito y cumplo con el ministerio. ¿Alguien me está entendiendo? Mi asignación no tiene que ver nada con el llamado, no tiene que ver nada con el propósito y no tiene que ver nada con el ministerio. ¿A qué me refiero? Claro, están vinculados, pero a lo que me refiero es que no hay un llamado específico para Emanuel. No hay un propósito, como decía la pastora, específico para Emanuel. No, hay una asignación para Emanuel, para que donde quiera que Emanuel vaya, entre, se meta, él cumpla con lo anterior, que haya un testimonio de que él creyó en el Hijo, que haya un propósito porque da a conocer al Hijo, y que cumple con el ministerio de la reconciliación, porque al dar a conocer al Hijo reconcilia al mundo con el Padre. Amén. Entonces, solo los hijos de Dios responden al llamado, entendiendo la urgencia de dejar en esta generación la simiente de Dios, que es Cristo. Dios está llamando a la casa. Dios está, no sé si es una palabra, pero no, Dios de forma urgente le está incomodando a la casa para que en esta generación. Oye, hemos perdido generaciones. ¿Cómo sabemos que hemos perdido generaciones? Bueno, ¿cuántos, y yo me incluyo, sufrimos las modas evangelísticas, ¿verdad? Del evangelio. Y todos éramos pastores, todo el mundo quería ser pastor, todo el mundo quería ser evangelista, todo el mundo quería ser profeta, todo el mundo quería ser apóstol cuando ¿verdad? Dios volvió a traer la reforma apostólica y profética. Ahora todos estábamos en el movimiento de alabanza y adoración con Marcos Witt y llorábamos no estoy diciendo que eso era malo, ¿verdad? Después todo era guerra espiritual, la danza, la guerra espiritual y todo eso. Y escúcheme, no estoy diciendo que ninguna de esas cosas eran malas, pero no estábamos establecidos sobre el fundamento.
era un fundamento judaico. Por eso aparecía algo nuevo y alguien empezaba a hablar de algo nuevo y todo el mundo se iba tras lo nuevo que Dios estaba haciendo. Oye, Dios no ha hecho nada nuevo. Dice Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Oye, todo Él lo hizo y todo lo congregó y todo lo estableció en uno, en Cristo, que es la imagen misma de la deidad. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la obra eterna para que podamos tener claridad? La obra eterna es la edificación, la expresión y la exportación de la vida de Cristo por todo el mundo. La obra eterna de Dios es edificar a Cristo, expresar a Cristo y exportar, darlo a conocer a otros esa vida de Cristo en todo el mundo. Y como hemos dicho anteriormente y la maestra Betsy ha dicho en varias ocasiones, darlo a conocer por todo el mundo no significa ahora que nos tenemos que ir para el Amazonas, para África, para China, para Japón. No, es en todo tu mundo local. Es con tu vecino, es en el lugar de tu trabajo, es en tu escuela, es en el lugar donde tú te mueves, ese lugar donde tú tienes contacto, ese lugar que te rodea, ese mundo que te rodea, ahí que tú lo puedas dar a conocer. Si Dios en su infinita gracia, en su multiforme gracia, te manda a la China, amén, obedece, ve, pero asegúrate de dejar donde tú estabas esa expresión de Cristo. Amén. Como el pastor dice que estamos hablando. Estamos orando para Mickey necesita la expresión de Cristo. Aleluya. Hay que traer la luz a los hombres. Esta tarea conlleva, entre muchas otras, 3 aspectos fundamentales. Número 1, entender la ceguera del mundo. Si no entendemos por qué el mundo está ciego, no sabemos de dónde salimos y no vamos a saber cómo cumplir la tarea. Entonces necesitamos entender la ceguera del mundo. Número 1. Número 2, necesitamos la manifestación de su obra. La manifestación de su obra. Y número 3, el poder del envío. El poder del envío. Vamos al número 1, la causa de la ceguera. ¿Cuál es la causa de la ceguera? Ceguera en este contexto de Juan 1, del 1 al 7, de 9, del 1 al 7, está hablando de muerte espiritual. Lo que se estaba hablando, el pasaje a lo que está llevando es no era tanto la ceguera natural, sino era la ceguera espiritual. Había muerte espiritual. Y la muerte espiritual se manifiesta como ceguera con el fin de que las personas viendo y escuchando no puedan entender ni ver la realidad de Dios. Yo voy a repetir eso. Ceguera espiritual o muerte espiritual manifestada en ceguera es que viendo y escuchando no podamos entender la realidad del Padre, que es Cristo. Hay gente que profesa el evangelio. Hay gente que se conoce la palabra y te la cita por capítulo y por versículo, pero no resisten esta palabra. No resisten la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque hay oscuridad, hay tinieblas en su interior. Hay una ceguera espiritual que habla de la mortandad, porque Cristo no ha sido resucitado en ellos. No importa lo que ellos profesen. Segunda de Corintios 4:4. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, Dios en minúscula por si acaso, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden
este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Sabe lo que se está dando en casa? En casa se está expresando por medio de la palabra de la verdad presente la imagen exacta de Dios. Por eso el pastor dijo ahorita: esta generación no va a ser transformado con fábulas, con historias, ni con leyendas bíblicas. Es transformada, es redimida, es establecida en la imagen exacta de Dios. Dios se cansó de que hablen cuentos acerca de Él, y Él quiere que lo veamos exactamente como Él es. Aleluya. Esta es la causa de la ceguera, que viendo y escuchando no puedan comprender la verdad gloriosa del Evangelio de Cristo. Para eso Dios te está llamando, para que tú puedas traer la verdad exacta de Dios, que es Cristo, para que tú puedas sanar la ceguera de este mundo que está en oscuridad. Escucha, la ceguera se expresa en diversas formas. La ceguera se expresa en diversas formas. Se expresa en apatía e indiferencia a la palabra de Dios. ¿Cuánta gente es indiferente a la palabra? Yo he hablado con gente que no va a una iglesia, tan apartado. Le pueden hacer las vacaciones al diablo. Y tú le hablas del evangelio y ellos te dicen: no, porque yo lo aprendí de otra forma. Pero si tú lo aprendiste, ¿y de qué te sirvió si mira cómo estás viviendo? ¿Me entiendes? Porque están cegados, hay indiferencia a la palabra de Dios. Se burlan de la palabra. Se manifiesta en oposición a la obra de Dios. No, así no. Es que así no se hace, pastora. Antes allá lo hacíamos de esta forma. Pero es que no estamos allá, estamos acá. ¿Ves? Son oposición a la obra. Y se manifiesta en un evangelio contaminado. Evangelio contaminado. El evangelio puede contaminarse. El evangelio significa buena noticia. De hecho, evangelio realmente lo que significa el evangelium era el periódico que se usaba en Roma. Nosotros lo hemos adaptado como buena noticia, y realmente puede ser una buena noticia, pero puede ser una mala noticia, porque el evangelio era el periódico. Entonces, ¿puede haber un evangelio contaminado? Claro que sí. Y escuche, y el evangelio contaminado es la expresión más alta de error, porque creyendo estar bien, realmente son ciegos, guías de ciegos, y como dice la escritura, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15 verso 14 lo dice. Jesús le habló a la jerarquía, a la más alta jerarquía religiosa de su tiempo, y le dijo: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, me conocerían a mí. Si ustedes entendieran la ley de Moisés, ellas dan testimonio de mí y me conocerían. Pero no podían, porque era un mensaje contaminado lo que ellos expresaban, lo que ellos daban. Por eso Jesús le dijo a la gente que lo seguía, le dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Que en nuestro caso no sea así. Que la gente pueda hacer lo que nosotros hacemos y que hagan lo que nosotros decimos, porque nos han visto a nosotros hacerlo. Al evangelio contaminado llamamos religión. Por eso nosotros hablamos acerca de las religiones, porque cuando hablamos que el cristianismo normal, el cristianismo que no está fundamentado en Cristo, es una religión más. Es porque está contaminado con expresiones humanas, contaminado con
con aspiraciones personales. La palabra habla y dice: aléjate de aquellos que su Dios es su vientre. Por eso en casa ¿verdad? Le hemos ministrado y le damos si no usa la expresión que usa y le damos la yugular al sistema de pastor y ovejas. Porque la idea de un pastor en la Biblia, en las escrituras, era que las ovejas daban testimonio de cuán rico era. Y era para quitarle la lana y para comer. Y las ovejas no vivían en casa. Las ovejas estaban en el corral. Yo quiero que usted entienda algo. Yo quiero que usted entienda algo. En casa le enseñamos a usted que no es oveja porque usted no está en el corral. Usted es parte del cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Usted es hijo por causa del Hijo. Aleluya. Ese es el verdadero rebaño, amén. Los hijos que obedecen y siguen la voz de su padre. Aleluya. Y este evangelio, ¿sabe por qué hay un evangelio contaminado? Porque hay mucha gente que se cree adulto. Óyeme, a mí, desde que estamos en la adoración, Giovanni me está ministrando desde que estamos en la adoración. Porque él está aquí viviendo como nosotros deberíamos vivir. Él se sube al altar, él no pregunta, él no pide permiso. Él hace ruido, él se siente que está en casa. Y nosotros que somos adultos, que tenemos conciencia ahí. Por eso Jesús dijo: el que no reciba este evangelio como uno de estos pequeñitos, no es digno de mí. Porque él se siente, oye, yo le digo la verdad, a mí no me molesta. Obviamente uno entiende que es un niño, ¿verdad? A mí no me molesta. Yo me gozo porque yo soy fruto de esos que dormían debajo de los bancos. Yo soy fruto de esos que se trepaban en el altar y agarraban los palos de la batería. Yo soy fruto de eso. Entonces, yo entiendo, a mí no me molesta. ¿Ves? ¿Me va entendiendo, amado? Entonces, número 2, la manifestación de su obra. Jesús dijo en Juan 9:1: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Jesús vio y reconoció la condición de aquel hombre. Escuche, Jesús no vio su necesidad, vio su condición. En casa no estamos para ministrarte a tu necesidad, estamos para ministrarle a tu condición. Jesús vio y reconoció la condición de aquel hombre, no su necesidad. Tenemos que entender que nosotros no vamos allá afuera a ministrarle a la necesidad de nadie. Vamos a ministrarle a la condición de un mundo que está en tinieblas. Jesús pudo ver esto porque estaba cumpliendo con la obra del envío. Los que cumplen con la obra del envío son como cuando Pedro y Juan iban de camino al templo del hermoso orar y estaba un mendigo allí y ellos le dijeron: mira, mijito, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Oye, yo no vine a suplir tu necesidad, fue lo que le dijo: yo vine a darte algo que es mayor que tu necesidad. Yo vengo a suplir tu condición. Yo vengo a decirte: levántate de tu pecado, de tu oscuridad, de tu muerte y ven a la vida de Dios. Aleluya. Al estar en este escenario donde Jesús ve el mendigo, donde Jesús ve la condición, escúchame, surge una pregunta, y esta es importante.
Estos son los detalles de los que habla el pastor que no podemos dejar pasar. Surge una pregunta, y es: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Eso está en el verso 2. ¿Sabe por qué surge esta pregunta? Esta pregunta surge de unos discípulos contaminados por la religión. Ellos deseaban conocer el origen de la ceguera para señalar y culpar. Oh, pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice en Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y escritura ahí es referente a la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía un objetivo: señalar el pecado. No sanarlo, no borrarlo, no quitarlo, señalarlo, poner culpa, porque era un ayo de culpabilidad que los iba a llevar hasta que llegara la verdad de Dios, la realidad del Padre, aquel que quita el pecado del mundo y da vida a los hombres. Aleluya. Lo encerró todo bajo pecado, y ellos, contaminados bajo la ley, ya acostumbrados a ver dónde está el pecado para señalar y culpar, preguntaron: ¿quién pecó? Jesús. Ellos buscaban una justificación según la ley para señalar y condenar, pero Jesús lo estaba llevando a un encuentro con la promesa, con Cristo. Y fui intencional aquí. Jesús lo llevó a un encuentro con la promesa que es Cristo. No lo llevó a Jesús, lo llevó a Cristo. Pero son lo mismo. No, lo hemos aprendido en casa. Jesús era el portador que contenía a Cristo. Entonces, por eso en el verso 6 dice: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús los estaba llevando a la obra magna de Dios. La obra eterna es edificar, es expresar y exportar la vida. Pero la obra magna de Dios es su Hijo Cristo. La obra magna de Dios es su Hijo Cristo. De esta forma estaba declarando la imposibilidad. ¿Sabe por qué él no le contesta y le dice: esto no tiene que ver con quién pecó? Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él estaba removiendo la ley, removiendo la imposibilidad de la ley, que no puede restaurar. No tiene el poder para restaurar la vista, no tiene poder para devolver la vida, no tiene el poder para transformar la vida de un hombre, sino para poner culpa, sino para poner condenación. Aleluya. Que en casa señalamos el pecado, claro que sí, pero no lo señalamos para condenar, no lo señalamos para pasarle la mano, lo señalamos para que sea quitado en la vida del Hijo. Por causa de que la ley lo encerró todo bajo pecado, y las otras religiones, tenemos que entender que a la ley encerrar todo bajo pecado, los hombres mantenían su estado contaminado. Uno. Y número dos, y todas las otras religiones pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, no pueden impartir vida. Nada que no esté conectado al Hijo, que es el árbol de la vida, puede expresar o dar vida. Por eso orábamos y le echábamos el demonio este domingo fuera, y venía el otro domingo y había que volver a la misma persona, volver a reprenderle el mismo demonio. Y venía con 7 más. Por eso hablábamos lengua, danzábamos, brincábamos, y ¿sabe qué pasa? Y salíamos afuera y seguíamos siendo los mismos chismosos, los mismos de que nos enfadábamos por cualquier cosa, los mismos que si el pastor o la pastora no me saludaron, me iban: en esa iglesia no hay amor, los pastores no me saludaron, ¿verdad? Esas cosas hacíamos. Me voy de esa iglesia.
Oye, yo llegué hoy y hermana Sonia nos recibió ahí en el parking y me dijo, esto es manantial de vida. Y yo la vi con esa emoción y yo, sí, ok, estoy en el lugar correcto. Yo dije, wow, Dios, así es. ¿Sabe lo que provoca eso? La expresión de vida. Es la vida de Cristo lo que atrae a la gente. Los hace deseables. No es el embelezamiento de lo místico. Wow, en esa iglesia hacen milagros. Wow, en esa iglesia echan fuera demonios. Pero ¿sabe qué? La gente no es transformada. Y volvemos a lo mismo. Creemos en echar fuera demonios. Claro que sí. Pero creemos que la palabra tiene el poder. Yo le puedo decir algo. Antes de la cruz tenía que venir el profeta y ponerte la mano encima. Antes de la cruz el profeta venía y te ponía la mano encima. Y era sano. Antes de la cruz el profeta te mandaba se me olvidó si estamos grabando. Me salí de frente. Antes de la cruz el profeta te mandaba a bañarte allá y qué sé yo, que a tirarte 7 veces para atrás allá en la playa. Que sabe. ¿Verdad? Antes de la cruz esas cosas. Pero una vez habiendo sido expresado la realidad del Padre, una vez tú eres miembro del cuerpo de Cristo, esa vida fluye. Por eso yo dije, si usted se perdió la oportunidad en medio de la adoración, usted se perdió lo mejor de esta reunión. No, yo te lo voy a volver a repetir. Si usted se perdió el momento de la adoración, lo que estaba fluyendo en la adoración, se perdió lo mejor de la reunión. Porque una vez yo tomé este micrófono, aunque estoy siendo guiado por él, aunque estoy hablando lo que él me dio para hablar, oye, cuando él lo hace solito, cuando el cuerpo está fluyendo, no hay nada mejor. La gente habla de la gloria de Dios. No, se metió la gloria de Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando la gloria chequiná de Dios se metió en el tabernáculo, primero se metió a investigar que el tabernáculo estuviera hecho conforme todo lo que había Dios mandado. Se metió la gloria y un desorden. Ahí no había gloria. Porque lo primero que Dios hizo cuando descendió en el tabernáculo de Moisés fue verificar que todo estuviera en orden, que todo se hubiera hecho como Dios dijo, que fuera una copia exacta. Hay teólogos que dicen que Moisés tenía memoria fotográfica, que él podía ver algo y se recordaba, porque él edificó aquel tabernáculo tal cual Dios se lo mostró en el monte. Oye, estuvo 40 días allí. Y después, cuando Dios vio que todo estaba bien, descendió el peso de su gloria y dice que los sacerdotes no podían ministrar. No se podía, cayeron en el piso y nadie podía hacer nada. Porque donde desciende la gloria de Dios, Dios mata lo del hombre. Dios mata la voluntad humana. Dios mata el deseo del hombre. Dios mata la necesidad del hombre para establecer su gobierno. ¡Aleluya! Eso es gloria. Esa es la gloria de Dios. Por eso yo le estoy diciendo, cuando estábamos en medio de la adoración y Él estaba gobernando, oye, yo no sé usted, pero yo lo sentía paseándose por todo este lugar y haciendo una obra poderosa. Pero esa es la voz profética que habló el pastor, que se mueve en el cuerpo. Pero todavía estamos esperando que venga el profeta y nos diga, así te dice el Señor. Y creo que Dios habla. Creo que Dios tiene hombres y mujeres a quien Él les revela. Claro que sí. Pero no hay palabra más exacta y más segura que su palabra. Dice, y nos ungió con su espíritu. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que Él os revelará todas las cosas. ¡Woo!
Eso está hablando de la vida del cuerpo. Eso está hablando que cuando yo estoy conectado a Willy y estamos en adoración y el cuerpo fluye y la vida del cuerpo fluye. Si él está enfermo, recibe sanidad. No es que yo oré por él, es que fluye la vida. Es que si yo necesito una palabra de fortaleza, nada más estar en su presencia, adorando junto a él, ese poder me fortalece. Aleluya. No vamos a salir a hacer un espectáculo evangélico. Vamos a salir a llevar la vida del Hijo. Aleluya. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa querer ser igual a Dios por medio del conocimiento natural y el saciar nuestras propias necesidades antes de cumplir con la necesidad de Dios. La necesidad de Dios fue expresada a Adán. Facilito. Le dijo que gobernara, que dominara, que sojuzgara, ¿verdad? Le dijo que tomara control. Le dijo que labrara la tierra, que extendiera el jardín del Edén. Porque sabemos que Edén no es un lugar, Edén es Cristo. Usted sabe que si usted está en Cristo y como yo estoy en Cristo, estamos en Edén porque estamos en el lugar deleitoso. Por eso dice el libro de los Hebreos y esperando todavía que algunos entren en su reposo. Pero ya nosotros estamos en el reposo del Padre porque estamos en Cristo. Entonces, esa era la necesidad de Dios. Que Él expresara al Hijo por medio del gobierno, por medio de tomar dominio, por medio del trabajo, de labrar la tierra y de cuidar lo que Dios le había dado. Esa era la necesidad de Dios. Pero cuando la serpiente susurró en el oído de Eva y ella le dio a su marido a comer, ellos pusieron su necesidad por encima de la de Dios. Porque le dio de comer otra cosa, lo que le dio a comer, lo que Dios dijo que no tocaran, no comieran. Pusieron su necesidad. Por eso hablamos que la oración en el nuevo pacto no es una oración por necesidad. Es una oración en propósito. No me quiero desviar. El árbol de la vida representa a Cristo mismo. Es comer de Él. Primero, para ser nutridos por su vida. Segundo, para ser plantado en Él por su semilla. Y número 3, y ser gobernados por su naturaleza. Porque tú eres gobernado por lo que comes. Si comes saludable, si te alimentas bien, eres, como dice el pastor, un flacucho como él, y saludable y sano. Si te gusta el refresco y te gustan las comidas fritas como a mí, eres un redondito sabroso. No se moleste. Pero empiezan los achaques, ¿verdad? Cuando no nos alimentamos bien, sentimos los achaques. Porque Dios lo diseñó así. Te gobierna lo que tú comas. Por eso cuando Adán y Eva comieron de lo que Dios dijo que no debían comer, murieron. Y dice, y desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. ¿Ah? Una ceguera. Entró la ceguera. ¿Me entiende? Entonces, esas cosas. Y esta es la obra magna de Dios. Que todos puedan conocer al Hijo y volverse miembros de la familia de Dios por medio de la adopción en su sangre. Dice Juan 17:3. Jesús orando dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has
enviado. Esa es la obra. Ese es el trabajo. No hay nada más. No hay nada más. Aleluya. Esa es la obra. Entonces, esa es la obra. Esa es manifestar su obra. Manifestar su obra es que demos a conocer al único verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo. Ese es manifestar su obra. Manifestar su obra no tiene que ver con resucitar muertos y yo quisiera verlo, pero no estoy diciendo, esa no es la obra magna. Lo incluye, pero no es la obra. La obra es darlo a conocer a Él. Entonces, ahora, y número 3, el poder del envío. La obediencia al llamado de Dios a ser parte del cuerpo de Cristo nos da el poder de ser enviados en su nombre para cumplir la obra magna de Dios. El haber respondido al llamado, que es creer. Nuevamente, el haber respondido al llamado, que dije anteriormente que el llamado es uno y es creer, te da el poder para ser enviado. Porque Él les dijo, vayan y hagan discípulos. No, que yo estoy esperando que Dios me diga para ir. Él lo dijo ya. Él lo dijo. Y hacer discípulos en todo el mundo. Entonces Jesús declaró en el versículo 4, me es necesario. Para la gente que es obediente, le es necesario. Lo voy a repetir, para la gente que es obediente, le es necesario hacer las obras del que lo envió. Cumplir con manifestar la obra de Dios es cumplir la necesidad de Dios. Te quieres mantener cumpliendo la necesidad de Dios. Y necesidad me refiero más que Dios no tiene necesidad, ¿verdad? Sino que su voluntad. Vamos a usar la voluntad, ¿verdad? Para que la gente pueda entender con mayor claridad y no piense que yo estoy diciendo que Dios tiene necesidad, porque Dios es completo, a Él no le falta nada. Pero cuando hablo de necesidad, hablo de su voluntad, de su deseo. Darse a conocer, ¿verdad? Sea la luz, como dijo la pastora. Génesis 0, hay oscuridad, nada se ha hablado. Sea la luz. Y fue predicado el evangelio. La luz del mundo vino al mundo y habitó entre los hombres. Oye, ese versículo en Génesis 1 es lo mismo. Es lo mismo, es un paralelismo. Estamos hablando del principio de Dios, lo revela Juan. Cuando expresa, la luz vino entre los hombres y habitó entre los hombres. Hablando acerca de Cristo. Entonces, mostrar que caminamos cumpliendo, manifestando la obra de Dios, es mostrar responsabilidad y obediencia. Es ser responsable y obediente a Dios. Oye, y lo único que Dios nos exige es obediencia. Bueno, primero nos exige que creamos, ¿verdad? Pero después que tú crees, oye, se supone que no te tienen que volver a hablar de creer porque ya tú creíste. Es decir, te tienen que volver a hablar de creer, no creíste. Pero si ya tú creíste, lo próximo que Dios te pide es obediencia. That's it, más nada. Entonces, al vivir la obra magna de Dios y salir como enviado, se comienzan a manifestar las obras de Dios. Las obras de Dios es levantar discípulos en todo lugar. Esa es la obra que se va a manifestar. ¿Sabe por qué? Esto no estaba en el plan original. West Haven no estaba en el plan original. Cuando se habló aquí un tiempo atrás, se habló de estos 4. Porque cuando se dispone a un cuerpo a ser obediente y responsable, la obra se manifiesta sola. La obra se manifiesta sola. Y de momento ahora estamos en West Haven también, porque la obra comienza a manifestarse.
Entonces quiero rápido, y sé que lo sabemos, pero para la gente que se ha ido llegando, un discípulo, según la escritura, no es un aprendiz o un estudiante. ¿Ok? Un discípulo es uno que porta la misma genética que el maestro. Tiene el mismo carácter que el maestro. ¿Ok? Y eso es lo que estamos buscando, exportar la genética de Dios y depositarla en otros. Donde hay discípulos competentes en movimiento, y la pastora habló de movimiento, se manifiesta el dunamis, el poder de la palabra. El dunamis es el poder de la palabra, y el poder de la palabra es la luz del mundo que viene a develar a la humanidad de la ceguera de Satanás. Lo único que puede quitar la ceguera de un hombre o una mujer es la palabra viva, es el poder de la palabra, es lo único que puede. Por eso Jesús dijo: yo vine a deshacer las obras del maligno. ¿Cuál era la obra del maligno? La muerte, la ceguera, y él vino a deshacer esas obras por medio de su poder. Vemos en el versículo 6 de nuestra base contextual que dice: escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Saliva aquí representa la palabra. La saliva de Jesús representa la palabra, la luz. Dice Salmo 119, versículo 105. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz a mi camino. Entonces, esa palabra, ese ADN, como dijo el pastor, que salió de su saliva, fue entremezclado con el lodo. La tierra representa la humanidad. El lodo representa la mezcla de la palabra de gracia tocando la humanidad. Esto es lo que está aconteciendo ahí. Él está haciendo, él hizo lodo con su palabra, la gracia, el ADN de Dios, tocando lo que estaba muerto, lo humano, lo terrenal, porque es una palabra de gracia. Y dice la palabra que luego que hizo esto, lo untó en los ojos. Pero la versión El Recobro dice: y ungió. Porque ese untó o ungió representa al Espíritu Santo que nos unge. Por eso Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me he enviado para consolar los corazones quebrantados y a proclamar que los cautivos serán liberados y los prisioneros serán puestos en libertad. Es la unción de la palabra tocando los ojos de este hombre. Me gusta porque en la traducción lenguaje actual, donde la palabra, ellos cambiaron la palabra ungió por me eligió y me envió. Un ungido es alguien que ha sido elegido y enviado. Ungido no tiene que ver con manifestación de poder, tiene que ver con alguien que ha sido elegido y ha sido enviado. Y todos aquí hemos sido llamados. Si estás aquí, has sido elegido, has sido llamado y has sido enviado. Aleluya. Entonces usted porta la unción. Aleluya. Pero yo no hablo en lenguas. Que esto no se trata de hablar en lenguas. Ahí no dice: y el Espíritu del Señor me ungió para hablar en lenguas. Dice que lo ungió para ser enviado, para vendar los corazones. Cada vez que abrazas a alguien, cada vez que tú ves a alguien en dolor y le hablas a Cristo, estás fungiendo bajo el poder de la unción. Aleluya. El verso 7, dice: cuando el Espíritu de la palabra nos unge y toca nuestra humanidad, toca nuestra humanidad, tipo de los ojos ciegos.
entonces nuestros ojos serán abiertos y recobraremos la vista, que representa volver a vivir por el poder de la resurrección. Cuando ese lobo tocó esos ojos, créanme que el milagro ya estaba hecho. Pero él le dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Que por causa de este versículo fue que como recibí la inspiración para el mensaje. Porque vi que ese estanque, que la traducción o el nombre, ¿verdad?, sería es enviado. Eso está en el verso 7. Vete a lavarte en el estanque de Siloé. Y busqué y me estudié un poquito acerca de lo que este estanque representaba. Y este estanque se menciona en Isaías capítulo 8, verso 6. Dice: por cuanto ha rechazado este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente y exultas en Rezín y en el hijo de Resalías. Dice el verso 8. Lo que ese estanque representaba eran las tiernas bendiciones de la provisión divina. Oye, las tiernas bendiciones de la provisión divina. Él lo envía al lugar de las tiernas bendiciones de la provisión divina. Oye, Jesús lo estaba mandándolo a lavarse en Cristo mismo, que es nuestra provisión. Le dijo: vete y báñate en Cristo, báñate en Cristo. Y vete a bañar en las tiernas bendiciones de la provisión. ¿Sabe qué era lo que estaba fluyendo como un manantial antes de la palabra? Y no que hayas parado, ¿verdad? Pero lo que estaba fluyendo en el tiempo de la adoración, a través del manantial que comenzó a fluir de parte de Dios, eran sus tiernas bendiciones como provisión. Por eso la pastora decía: es que no hay palabra. ¿Cómo lo vamos a describir? No hay, es inefable. Lavarse ahí representa quitarse la vieja naturaleza, es quitarse la ceguera de Adán. Por eso le dijo: no solamente la palabra de gracia tocó la humanidad, ahora había que lavársela, porque él no había muerto, ¿verdad? Ahora, una vez de que él murió en la cruz y la provisión de su sangre fue establecida, ahora todo viene en el paquete. Adán rechazó la provisión de Dios por proveerse a sí mismo. Cuando Adán tomó del fruto que Dios dijo que no tomara, se proveyó a sí mismo. Y todo lo que el hombre produce es muerte, porque está fuera de Dios. Y lo mismo le pasó al pueblo judío en Isaías capítulo 8. Ellos rechazaron la bendición de Dios, la provisión de Dios, y por eso fueron tomados por los asirios. Porque el verso 7 de eso es lo que habla: y enviaré a Asiria como un río. Oye, ustedes estaban en unas aguas mansas, ustedes estaban en un lugar deleitoso, pero no me quieren. Pues yo les voy a enviar aguas impetuosas. Yo les voy a enviar ahora para que se gocen. Oye, ciertamente por causa de la ley había un señalamiento, pero estar fuera de Cristo es estar en esa vorágine, es estar en esas aguas impetuosas. Y tú dices: Dios mío, pero es que no salgo de una y me meto en otra. Pero vuelve a las aguas mansas. Vuelve a establecerte en